En los tumultuosos días de la Segunda Guerra Mundial, hubo una figura silenciosa cuya influencia se extendía más allá de las trincheras, más allá de las fronteras y más allá del tiempo. El Papa que, durante los años más oscuros del siglo XX, sostuvo el timón de la Iglesia Católica. ¿Qué papel jugó realmente Pío XII durante uno de los periodos más sombríos de la humanidad? Fue un líder prudente que salvó miles de vidas desde las sombras, un testigo que eligió el silencio cuando el mundo ardía. Nacido como Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli el 2 de marzo de 1876, en el corazón de Roma, su vida pareció marcada desde el principio por la cercanía al Vaticano. Proveniente de una familia noble de abogados vinculados al servicio papal, creció rodeado del lenguaje diplomático y los rituales eclesiásticos que más tarde definirían su existencia. Su infancia, marcada por la devoción religiosa y una rigurosa educación, lo condujo de forma casi natural hacia el seminario romano. Allí destacó por su inteligencia meticulosa y una fe profundamente arraigada, cualidades que lo llevarían a un rápido ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica. Tras ser ordenado sacerdote en 1899, Pacelli dedicó gran parte de su carrera a la diplomacia vaticana. Fue testigo directo de los cambios radicales que sacudieron a Europa en la primera mitad del siglo XX. En 1917 fue nombrado nuncio apostólico en Baviera, donde enfrentó el caos de la posguerra y el ascenso del comunismo. Luego, como secretario de Estado del Vaticano bajo Pío XI, firmó en 1933 el concordato con la Alemania nazi, un acto que buscaba proteger los derechos de la Iglesia en un momento de creciente amenaza. Esta decisión marcaría su carrera, siendo tanto admirada como cuestionada, y anticipó las complejidades de su futuro pontificado. En 1939, con la muerte de Pío XI y al borde del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Pacelli fue elegido sumo pontífice. Tomó el nombre de Pío XII, en honor a su predecesor, y asumió el trono de San Pedro en un momento en que el mundo se encontraba al borde del abismo. Su pontificado comenzó apenas 6 meses antes de que Hitler invadiera Polonia, desencadenando una guerra que pondría a prueba los límites de la diplomacia, la moral y la fe. Pío XII eligió una postura de estricta neutralidad, con el argumento de que su rol debía ser el de mediador y no el de juez. Sin embargo, esa neutralidad fue motivo de encendidos debates. Sus críticos lo acusaron de guardar un silencio cómplice ante el Holocausto, especialmente por su falta de condenas públicas explícitas contra los crímenes del régimen nazi. Sus defensores, por otro lado, sostienen que detrás de ese aparente silencio se tejía una red clandestina de protección a los perseguidos. Numerosos testimonios posteriores revelaron que el Vaticano, bajo su liderazgo, proporcionó refugio a miles de judíos en conventos, monasterios y propiedades eclesiásticas, actuando en secreto para evitar represalias que podrían haber aumentado aún más el sufrimiento. Fue una época de decisiones imposibles, en la que cada palabra podía costar miles de vidas. Pío XII enfrentó no solo la guerra, sino también las tensiones del naciente conflicto ideológico entre el occidente capitalista y el bloque soviético. Su firme oposición al comunismo fue una constante en su pontificado, y tras la guerra, desempeñó un papel clave en la reconstrucción moral y espiritual de Europa. Fomentó el papel de la Iglesia como baluarte frente al avance ateo del Este, y trabajó por el fortalecimiento del catolicismo en América Latina y otras regiones del mundo. A pesar de su profunda espiritualidad y su estilo austero, Pío XII también fue un papa de su tiempo. Promovió avances en la teología mariana, proclamando en 1950 el dogma de la Asunción de María, un acto que reafirmó la dimensión trascendente del catolicismo en una época cada vez más secularizada. Además, impulsó el uso de los medios de comunicación modernos, como la Radio Vaticana, para hacer llegar su mensaje al mundo entero. Sin embargo, los últimos años de su pontificado no estuvieron exentos de tensiones. Mientras su salud se debilitaba, el mundo cambiaba con rapidez. El movimiento por los derechos humanos, el inicio de la descolonización y las primeras señales del Concilio Vaticano II comenzaron a perfilar una iglesia distinta. Pío XII murió el 9 de octubre de 1958 en Castel Gandolfo, después de casi 20 años de un papado marcado por el conflicto y la búsqueda de equilibrio. Su legado sigue siendo uno de los más controvertidos del siglo XX. Para algunos, fue el pastor silencioso que salvó vidas en secreto, fiel a su misión espiritual por encima de la política. Para otros,
Fue un líder que no alzó la voz con suficiente claridad ante uno de los mayores horrores de la historia moderna. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que su figura representa una de las etapas más complejas de la historia de la Iglesia, donde la fe, la diplomacia y la tragedia se entrelazaron en un contexto de dimensiones épicas. En palabras atribuidas al propio Pío XII, en la hora más oscura, la oración es el escudo del alma. Una frase que resume el espíritu con el que enfrentó un mundo desgarrado por la guerra, intentando mantener encendida la llama de la esperanza en medio de la desesperación. La historia de Pío XII no ofrece respuestas fáciles, pero invita a la reflexión profunda sobre el papel de la conciencia, la prudencia y el deber moral frente al mal. Su figura permanece como un espejo en el que el mundo aún se observa, buscando entender qué significa verdaderamente liderar en tiempos de tormenta.